Hermanos y hermanas, qué bueno que están aquí hoy, porque hoy vamos a descubrir uno de los secretos más fascinantes de la Biblia. El título de nuestro video de hoy es ¿Sabías que el libro de Isaías es el más fascinante de la Biblia? Y créanme, después de este video, nunca volverán a ver la Biblia de la misma manera. Isaías es uno de los libros más profundos, misteriosos y poderosos de toda la Escritura. Es un libro lleno de revelaciones, visiones divinas y profecías que apuntan directamente hacia el futuro, al futuro que aún estamos viviendo hoy. Si te preguntas, ¿qué hace tan especial a Isaías? Pues, déjame decirte que sus palabras no solo fueron para el pueblo de Israel en su tiempo, sino que resuenan con una relevancia sorprendente para todos nosotros en el día de hoy. ¿Sabías que Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento? Sí, así es. Aunque este libro fue escrito siglos antes de la venida de Jesús, está lleno de mensajes que nos hablan directamente sobre él, su sacrificio y su triunfo final. Isaías profetizó acerca de la venida del Mesías, del Cordero que sería inmolado por nuestros pecados, y nos deja un mensaje claro. Dios sigue en control, y Él tiene un plan perfecto para nuestra salvación. Pero eso no es todo, mis amados. El libro de Isaías no solo está lleno de profecías sobre el futuro, sino también de juicios divinos, llamados al arrepentimiento y promesas de restauración. Es un libro que mezcla lo grandioso y lo devastador, la ira de Dios y su misericordia infinita. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo un libro que fue escrito hace tanto tiempo puede ser tan relevante para nuestra vida hoy, prepárate para un viaje fascinante a través de Isaías. Hoy vamos a descubrir por qué este libro es considerado uno de los más impactantes de toda la Biblia. Pero antes de continuar, quiero invitarte a quedarte hasta el final de este video, porque al final te daré un llamado muy especial que puede cambiar tu vida y tu relación con Dios. Y si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte a nuestro canal, Misterios Divinos, donde seguimos explorando juntos los misterios más profundos de la palabra de Dios. Ahora, sin más preámbulos, vamos a profundizar en el contexto histórico de Isaías para que podamos entender aún mejor las poderosas palabras que este profeta nos dejó. Ahora que hemos visto el impacto y la relevancia del libro de Isaías, es importante que entendamos el contexto histórico en el que este profeta vivió. Porque para comprender verdaderamente el mensaje que Isaías nos dejó, debemos entender las circunstancias en las que él estuvo predicando. Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió en el reino de Judá alrededor del siglo I c., durante un tiempo de gran agitación. Su ministerio abarcó el reinado de varios reyes, desde Usías hasta Ezequías, y tuvo lugar en un período en que Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. ¿Cómo era la situación en Judá en ese tiempo? Judá estaba siendo sacudida por invasiones extranjeras, especialmente por el imperio asirio, que había comenzado a expandir su poder por toda la región. El pueblo de Judá se encontraba en una encrucijada espiritual y política. Muchos en Judá habían caído en la idolatría, el pecado y la corrupción, mientras que algunos seguían confiando en sus alianzas con otros reinos y naciones en lugar de poner su confianza en Dios. Isaías, como portavoz de Dios, fue llamado a confrontar estos problemas y advertirles acerca de las consecuencias de su desobediencia. Isaías vivió en un momento de grandes desafíos, tanto internos como externos. Desde dentro, el pueblo de Judá estaba sufriendo por sus propios pecados, y desde fuera, las amenazas de los asirios y otros imperios eran cada vez más intensas. Isaías, al ser un profeta fiel a Dios, no temió enfrentar la difícil tarea de denunciar estos pecados y llamar al pueblo al arrepentimiento. Isaías 1, 4-6
Es un claro ejemplo de cómo Isaías presenta la corrupción del pueblo. ¡Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de maldad, de la descendencia de los malhechores, de los hijos corruptores! Dejaron al Señor, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Aumentáis la rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Aquí, Isaías denuncia la corrupción moral y espiritual de Judá, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas hoy. ¿No estamos de alguna manera viviendo en tiempos similares? Un llamado a la reflexión para todos nosotros. Isaías 6, 1, 5, un pasaje que relata la visión de Isaías en el templo, también nos muestra cómo el profeta fue llamado por Dios para enfrentar este desafío. En este pasaje, Isaías tiene un encuentro con la gloria de Dios, lo que lo lleva a una profunda convicción y arrepentimiento por su pecado, y a un compromiso con la misión que Dios le encomienda. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este encuentro con la gloria de Dios es fundamental porque marca el momento en que Isaías es comisionado para llevar el mensaje de juicio y restauración al pueblo. Isaías, al ser consciente de la grandeza de Dios y de su propio pecado, se ofrece como instrumento de Dios diciendo: «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías 6, 8. Es importante entender este contexto histórico porque, aunque Isaías vivió hace más de 700 años, su mensaje sigue siendo profundamente relevante hoy. La corrupción moral, las falsas seguridades puestas en alianzas políticas y la falta de fe en Dios son problemas que seguimos enfrentando en la actualidad. Isaías no solo fue un profeta del pasado, él es un profeta que sigue hablándonos hoy. Isaías entonces no solo era un hombre que hablaba del futuro, él era un testigo de la presente corrupción, pero también un portador de esperanza. Y ahora, después de ver el contexto histórico de Isaías, debemos entender algo crucial. A pesar de las circunstancias difíciles, Isaías también nos dio una visión gloriosa del futuro, un futuro de restauración y esperanza, que es lo que exploraremos en la siguiente sección. Isaías como un evangelio anticipado. Ahora que ya entendemos el contexto histórico en el que Isaías profetizó, es hora de adentrarnos en uno de los aspectos más fascinantes de este libro. Y es que, a pesar de que Isaías vivió siglos antes de la venida de Jesús, sus palabras están llenas de predicciones acerca del Mesías, el Cordero de Dios que vendría a salvar al mundo. Muchos llaman a Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, porque en sus páginas se encuentran algunas de las profecías más claras y conmovedoras acerca de la obra redentora de Cristo. Isaías no solo habló de la restauración de Israel, sino que apuntó hacia un futuro glorioso, donde la salvación alcanzaría a todas las naciones a través del Mesías prometido. Uno de los pasajes más conocidos y profundos que Isaías nos deja sobre el Mesías se encuentra en Isaías 53, y es conocido como la profecía del siervo sufriente. Este capítulo describe con asombrosa precisión los sufrimientos de Cristo, mucho antes de que Él viniera a la tierra. En Isaías 53, 3-5 leemos: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Este pasaje es asombroso. Isaías nos habla de un siervo sufriente que cargaría con nuestros pecados, que sería rechazado,
despreciado y finalmente herido por nuestras transgresiones. ¿No suena esto a lo que experimentó Jesús en la cruz? Es una descripción precisa de la obra redentora de Cristo. Pero Isaías no solo habla del sufrimiento de este siervo, él también nos asegura que su sacrificio no será en vano. A través de su sufrimiento, este siervo nos traería sanidad espiritual. ¿No es esto lo que Jesús hizo en la cruz? Su sacrificio no solo nos liberó de la condena del pecado, sino que también nos ofreció una nueva vida y sanidad espiritual. Isaías 9, 6, 7 también nos da una profecía maravillosa sobre el futuro rey que vendría a establecer un reino eterno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje es un claro anuncio de la venida del Mesías, quien sería el príncipe de paz y el rey eterno. Aunque Isaías hablaba de un rey humano, en ese momento se pensaba en el linaje de David. La profecía se cumple perfectamente en Jesús, quien, como hijo de David, es el rey que establece un reino eterno. Lo impresionante aquí es que Isaías, aunque hablaba de su tiempo y de su contexto, estaba prediciendo algo que ocurriría más de 700 años después. Él no solo profetizó la venida del Mesías, sino que también nos dio un vistazo a la obra redentora de Cristo en la cruz, un sacrificio que traería paz, sanidad y salvación para todos. Isaías nos habla también de una gran esperanza para los gentiles, aquellos que no eran parte de la nación de Israel, pero que serían alcanzados por la luz del Mesías. En Isaías 49, 6, Dios le dice a su siervo: Te he puesto por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Este versículo se cumple en Jesús, quien vino no solo para salvar a los judíos, sino a todos los pueblos, a todas las naciones. Tú y yo estamos incluidos en esta salvación. Así que, como puedes ver, Isaías no solo fue un profeta que habló sobre el juicio de Dios, sino también un profeta lleno de esperanza, que vio más allá de los desafíos de su tiempo y señaló la venida del Salvador. Este Salvador no solo traería justicia, sino también misericordia, gracia y redención. Ahora que hemos visto cómo Isaías predijo la venida del Mesías, es importante que también entendamos su profunda visión de la gloria de Dios. En la próxima sección, exploraremos los ojos de la fe de Isaías, una visión que cambió su vida y su misión. Isaías no solo profetizó lo que vendría, sino que experimentó una revelación directa de la gloria de Dios, una visión que nos desafía a vivir con una fe inquebrantable. Los ojos de la fe de Isaías. Hasta ahora, hemos hablado de la impresionante sabiduría de Isaías y sus poderosas profecías acerca del Mesías. Pero para entender verdaderamente al profeta Isaías, necesitamos mirar más allá de sus palabras y ver lo que él mismo vio. Isaías no solo fue un hombre que habló de parte de Dios, él fue un hombre que tuvo un encuentro directo con la gloria de Dios. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Isaías ocurrió cuando tuvo una visión celestial que cambiaría su vida para siempre. Este encuentro se describe en Isaías 6 y es considerado uno de los momentos más profundos de toda la Biblia. Isaías 6, 1, 5 dice lo siguiente: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este pasaje es profundamente revelador. Isaías tenía una visión de Dios en su trono en todo su esplendor y majestad. Dios no era solo un ser abstracto o distante. Él era un rey poderoso, rodeado por seres celestiales, y su gloria llenaba todo el templo. Los serafines, aquellos seres celestiales con 6 alas, cantaban constantemente: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Esta es una de las declaraciones más poderosas sobre la santidad de Dios en toda la Biblia. La santidad de Dios no es simplemente su pureza moral, es su separación trascendental de todo lo que es impuro y su gloria incomprensible. Y lo más impresionante de todo, mis amados hermanos, es la reacción de Isaías al ver esta visión. ¿Qué hace Isaías cuando se enfrenta a la gloria de Dios? Él se da cuenta de su propia impureza y pecado. Isaías, un hombre de labios inmundos, reconoce que, estando en presencia de un Dios tan santo, su vida está en peligro. La revelación de la santidad de Dios lo hace ver con claridad su propia condición. ¡Ay de mí, que soy muerto! Isaías es completamente consciente de su pecado y de su incapacidad para estar ante la presencia de un Dios tan glorioso. Pero en medio de esta desesperación, vemos la misericordia de Dios. En Isaías 6, 7, leemos cómo un serafín toma un carbón encendido del altar, lo toca en los labios de Isaías y le dice: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu maldad, y limpio tu pecado. Este acto simbólico representa la purificación de Isaías. Aunque él era un hombre impuro, Dios lo limpia y lo perdona, preparándolo para la misión que le dará. Y es en ese momento de purificación y revelación que Isaías recibe su llamado divino. En Isaías 6, 8, Dios le pregunta: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías, con una fe renovada y un corazón dispuesto, responde: Heme aquí, envíame a mí. Este es el momento en que Isaías se entrega completamente a Dios, aceptando su misión como profeta, a pesar de saber que su tarea será difícil y que enfrentará oposición. Isaías no se limita a su fragilidad humana, sino que confía en la soberanía de Dios y en su llamado. Esa es la fe y la obediencia que Dios busca en nosotros también. Queridos hermanos y hermanas, la visión de Isaías no es solo una historia antigua. Dios sigue siendo el mismo hoy. Así como Isaías fue confrontado con la majestad de Dios, nosotros también somos llamados a ver la gloria de Dios de una manera nueva. Isaías no solo vio la grandeza de Dios, sino que también experimentó su misericordia y su llamado a la obediencia. Esto es lo que nos reta a todos. Estamos dispuestos a ver la gloria de Dios y a responder con la misma disposición que Isaías. Isaías vio que su pecado no lo excluía del propósito de Dios. Al contrario, fue a través de la purificación divina que se convirtió en un instrumento útil para llevar el mensaje de salvación a su pueblo. Ahora que hemos visto cómo la visión de la gloria de Dios transformó la vida de Isaías, es hora de hablar de otro aspecto fundamental de su mensaje: los juicios divinos que Isaías proclamó, pero también las promesas de restauración que siempre acompañaron a esos juicios. En la siguiente sección veremos cómo Isaías proclamó tanto la justicia de Dios como la esperanza para aquellos que se volvían a él. Los juicios divinos de Isaías.
Hasta ahora hemos visto la majestad de Dios y cómo Isaías, al ser confrontado con su gloria, fue purificado y llamado a la misión. Pero lo que sigue en el libro de Isaías no es menos importante: los juicios de Dios. Isaías no solo proclamó la salvación, sino también la justicia de Dios, que no puede tolerar el pecado ni la rebelión. Isaías fue llamado a advertir al pueblo de Judá sobre las consecuencias de sus acciones, porque, a pesar de la misericordia de Dios, hay un momento en que el juicio es inevitable para aquellos que no se arrepienten. La justicia de Dios es justa y no hace acepción de personas ni de naciones. El juicio sobre Judá y Jerusalén, en Isaías 1, 4, 6, Isaías denuncia la corrupción del pueblo de Judá, el cual se había apartado de Dios y vivía en pecado. Los versos son claros en cuanto a la condición moral del pueblo. ¡Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de maldad, de la descendencia de los malhechores, de los hijos corruptores! Dejaron al Señor, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Aumentáis la rebelión. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Judá no solo había abandonado a Dios, sino que sus líderes y el pueblo en general se habían entregado a la idolatría, la injusticia y la opresión de los débiles. Dios había sido paciente, pero las consecuencias de sus pecados eran inminentes. Isaías se convierte en un portavoz de esa advertencia, y el juicio que profetiza será devastador. Israel sería invadido y llevado cautivo por otras naciones. El juicio sobre las naciones extranjeras. Sin embargo, los juicios de Isaías no se limitan solo a Judá. A lo largo del libro, vemos cómo Isaías también proclama el juicio divino sobre las naciones vecinas, que, aunque no pertenecían al pueblo de Israel, también habían pecado contra Dios y se habían vuelto contra su voluntad. Isaías profetiza contra Asiria, Babilonia, Egipto y otras naciones, describiendo cómo éstas serían castigadas por sus pecados de orgullo, opresión y violencia. En Isaías 13, 19, 22, por ejemplo, se habla del juicio sobre Babilonia. Y será que Babilonia, la joya de los reinos, la hermosa hermosura de los caldeos, será como cuando Dios derribó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni árabe hará tienda allí, ni pastor apacentará allí rebaño. El juicio de Dios sobre Babilonia es una representación de cómo la soberanía de Dios se extiende no solo sobre su pueblo, sino sobre todas las naciones. Nadie puede escapar de su justicia. Dios es el Rey soberano del universo, y no importa cuán poderosas sean las naciones o los reinos, todos son responsables ante Él. Es importante entender que el juicio de Dios nunca es arbitrario. Dios no disfruta castigar, pero su justicia exige que el pecado sea tratado con seriedad. El juicio de Dios siempre tiene un propósito: llamar al arrepentimiento y restaurar lo que ha sido dañado por el pecado. En Isaías, aunque se describe el juicio de manera severa, también hay una constante invitación al arrepentimiento. Dios nunca abandona completamente a su pueblo y siempre da una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. En Isaías 1, 16, 18, encontramos un hermoso llamado al arrepentimiento. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como blanca lana serán.
Dios invita a su pueblo al arrepentimiento, prometiendo perdón y restauración si se apartan del pecado y se vuelven a Él con corazones sinceros. Este es el corazón de un Dios que, aunque es justo, también es misericordioso y lleno de gracia. A pesar de que Isaías predice el juicio sobre las naciones y el pueblo de Israel, siempre hay una promesa de restauración. Isaías 40, 1, 2 dice: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voz de júbilo que su tiempo de guerra ha terminado, que su iniquidad es perdonada. El mensaje de Isaías no es solo de condena, sino también de esperanza. Aunque el pueblo sufrirá las consecuencias de su pecado, Dios promete que su restauración será más grande que la destrucción. Isaías 61, 3 habla de cómo, después de la prueba, Dios traerá consuelo y restauración. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La justicia de Dios no es algo que deba asustarnos, sino algo que debe hacernos reflexionar. El juicio de Dios es justo y necesario, pero su gracia y misericordia nos ofrecen un camino hacia la restauración. Isaías no solo nos muestra el castigo por el pecado, sino que también nos da una visión de la redención y la restauración de todo lo que ha sido dañado por el pecado. Ahora que hemos visto los juicios divinos que Isaías proclamó, debemos recordar que, incluso en medio de la justicia de Dios, siempre hay un camino hacia la esperanza y la restauración. En la próxima sección, vamos a profundizar en cómo Isaías habla de la promesa de restauración y cómo se cumple en Cristo, quien vino a restaurar todo lo que el pecado había destruido. La promesa de restauración en Isaías. Hemos hablado de los juicios divinos, de la severidad con la que Dios trata el pecado, pero también hemos visto la invitación de Dios al arrepentimiento y la restauración. Isaías, a lo largo de su libro, no solo anuncia juicios y consecuencias, sino que también proclama poderosas promesas de restauración para el pueblo de Israel. Y estas promesas, mis hermanos y hermanas, no solo fueron para su tiempo, sino que tienen un cumplimiento pleno en Cristo Jesús. A través de Isaías, Dios nos muestra que, aunque hay juicio, siempre hay esperanza para los que se arrepienten y buscan a Dios con corazón sincero. La restauración de Dios no solo trata con la restauración física de Israel como nación, sino que tiene un significado más profundo: la restauración del alma humana, la reconciliación con Dios y la esperanza eterna. La restauración de Israel. Isaías predijo que el pueblo de Israel experimentaría un juicio devastador debido a su desobediencia y rebelión, pero también les habló de un tiempo de restauración gloriosa. En Isaías 40, 1, 2, encontramos un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo, un mensaje de que su tiempo de sufrimiento terminaría. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voz de júbilo que su tiempo de guerra ha terminado, que su iniquidad es perdonada. Este mensaje de consuelo es una promesa de que Dios no abandonará a su pueblo para siempre. Aunque experimentarían el exilio y el sufrimiento, habría un momento en que Dios traerá restauración, sanidad y paz. Este es el corazón de la restauración de la paz con Dios y con uno mismo, la restauración de la relación rota por el pecado, la restauración a través del siervo sufriente. Ya hablamos del famoso pasaje de Isaías 53, donde Isaías profetiza sobre el siervo sufriente que cargaría con los pecados de su pueblo. Este siervo no solo sufriría por los pecados de Israel, sino que a través de su sacrificio traería la restauración definitiva.
En Isaías 53, 5, 6 leemos: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí encontramos la clave de la restauración, la salvación a través del sacrificio del siervo de Dios. A través de su sufrimiento, nuestros pecados serían perdonados, y Él traería sanidad y paz a nuestras vidas. Este siervo, que más tarde sabemos que es Jesucristo, es la respuesta de Dios a nuestra necesidad de restauración. La restauración de Israel es una imagen de la restauración espiritual que se logra en Cristo. No solo una nación sería restaurada, sino que todo el mundo, todas las naciones, recibirían la invitación a la restauración a través de Cristo. Isaías profetizó que la salvación no sería solo para Israel, sino que llegaría a todos los pueblos. La restauración de la creación y el reinado de paz. Isaías también nos habla de un futuro glorioso, en el cual no solo los corazones de las personas serían restaurados, sino toda la creación sería renovada. Este es un tema poderoso en Isaías, donde se nos da una visión de un futuro en el que Dios restaurará el orden en la tierra. En Isaías 11, 6, 9, se describe el futuro reino de paz que vendrá con el Mesías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarían juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán juntas, sus crías se echarán, y el león, como el buey, comerá paja. Y no hará mal ni daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es un reino de paz sin igual, donde la naturaleza misma será restaurada, y no habrá más violencia ni sufrimiento. Es un retrato de la creación tal como fue pensada originalmente por Dios. Un lugar de armonía, paz y bienestar. La restauración de la creación y la paz universal se cumplen en la venida de Cristo y su regreso triunfal, cuando Él establecerá su reino eterno de justicia, paz y amor. Esto no es solo una promesa para Israel, sino una esperanza para todos los creyentes, que esperemos con ansias el regreso de Cristo para traer este orden glorioso. La restauración del corazón humano, la restauración de la que habla Isaías, no es solo política o física, sino espiritual. Isaías nos muestra que al final Dios tiene un plan de restauración que involucra el corazón humano. En Isaías 55, 1-3, Dios invita a todos los sedientos a venir a Él. Oh, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este llamado es una invitación a la restauración espiritual. Dios quiere restaurar el alma humana, saciar nuestra sed y hambre más profundas con Él mismo. En Cristo encontramos la verdadera restauración que nuestro corazón necesita, la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Isaías nos recuerda que la restauración viene solo de Dios y que el camino hacia ella es a través del arrepentimiento, la fe en el sacrificio de Cristo y la esperanza en el futuro glorioso que Él traerá. Dios no solo promete restauración física o política, sino una restauración profunda y transformadora del corazón humano, una restauración que comenzó con la primera venida de Cristo y que se consumará en su regreso.
Hemos hablado de cómo Isaías vio el futuro de restauración, tanto para Israel como para toda la humanidad. Ahora llegamos al final de nuestra reflexión sobre Isaías y cómo su mensaje de juicio y restauración se cumple perfectamente en Cristo. Pero antes de concluir, quiero hacer un llamado a todos aquellos que escuchan este mensaje. Si tú aún no has experimentado esa restauración, Dios te invita hoy mismo a acercarte a Él, a ser perdonado y transformado por su gracia. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través del libro de Isaías. Qué increíble ha sido explorar los misterios divinos que nos presenta este libro tan lleno de sabiduría, esperanza y revelación. A lo largo de esta serie, hemos tocado temas profundos como los juicios de Dios, la restauración prometida y, por supuesto, la llegada del Mesías prometido, quien trae salvación a todos los que creen en Él. Ahora que hemos visto cómo Isaías revela tanto los juicios como las promesas de Dios, la pregunta crucial es, ¿cómo vamos a responder a lo que hemos aprendido? Isaías nos desafía a tomar en serio la justicia de Dios, pero también a acercarnos a Él con un corazón arrepentido y agradecido. Tal vez has estado viviendo en rebelión, o tal vez has estado luchando con tu fe, pero hoy es un buen día para dar un paso hacia la restauración. Dios te ofrece perdón, sanidad, paz y esperanza, no porque lo merezcamos, sino por su gracia infinita. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más allá. ¿Te gustaría saber más acerca de cómo profundizar en tu relación con Dios? ¿Te gustaría entender más de las enseñanzas bíblicas y cómo aplicarlas a tu vida diaria? Si es así, te invito a que te suscribas a nuestro canal Misterios Divinos. Aquí en cada video, exploramos las profundidades de la palabra de Dios, desentrañamos los misterios que la Escritura tiene para nosotros y, lo más importante, buscamos una transformación real a través del conocimiento de la palabra. En este canal encontrarás más enseñanzas que te fortalecerán, te animarán y te guiarán en tu camino de fe. No te lo pierdas. Da un clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. También te animo a que compartas este video con tus amigos y familiares. Puede ser que alguien necesite escuchar este mensaje de restauración y esperanza hoy mismo. Comparte la palabra de Dios y sé un canal de bendición. Si estás listo para tomar ese paso de fe, ora conmigo ahora mismo. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Reconozco que soy un pecador, pero hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido. Te pido que me perdones y me restaures. Te acepto como mi Salvador y Señor, y confío en que tu sacrificio me da la vida eterna. Gracias por darme esperanza. Amén.